Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito del universo del espectáculo, donde desgranamos las noticias, los chismes y los dramas más jugosos que sacuden los cimientos del mundo de la farándula. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un tema que ha incendiado las redes sociales, ha provocado un terremoto virtual y ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada literalmente. Prepárense porque nos adentramos en una historia que ha desatado, y digo bien una furia monumental, en dos personas que jamás imaginaríamos ver así. Si están adivinando bien, estamos hablando de la icónica pareja formada por Guldem y Can, quienes se han enterado de la insólita boda de Demet y Oğuzhan, y créanme, sus reacciones son una verdadera obra maestra del drama. Si aún no han formado parte de esta familia de adictos a las exclusivas, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse con la urgencia de quien descubre el secreto mejor guardado, y activen esa campanita para asegurarse de que ninguna de nuestras primicias, análisis o revelaciones les llegue tarde. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a lanzarnos de cabeza a esta bomba de proporciones épicas. No me pregunten cómo, porque la información en este círculo vuela más rápido que un rayo en una noche de tormenta. La noticia de que Demet y Oğuzhan, esa pareja que parecía sacada de un guión de telenovela, destinada a recorrer juntos un camino lleno de giros inesperados, o al menos a protagonizar una historia que mantuviera al público al borde del asiento, va a dar el sí. Quiero ha caído como un auténtico jarro de agua fría. Y no ha sido un frío moderado, no. Ha sido en los corazones de Guldem y Can donde la bomba ha explotado con una fuerza sísmica, desatando una cadena de reacciones que han dejado a todos boquiabiertos. Imaginen la escena, mis queridos conspiradores, un evento social de alto calibre, una cena íntima donde las apariencias son cruciales, una llamada telefónica que irrumpe en el momento más inoportuno. O incluso ese mensaje de texto implacable que llega cuando menos lo esperas. La sorpresa inicial, esa mueca de incredulidad que se dibuja en el rostro, se transforma vertiginosamente en un asombro que roza la negación, y de ahí, mis amigos, al puro, crudo y desatado enfado. Es un espectáculo digno de ver. Según las fuentes más cercanas, los susurros de pasillo que solo nosotros podemos descifrar, la reacción de Guldem fue explosiva. No se trata de una exageración. Hay quienes juran que estuvo a punto de destrozar su flamante teléfono contra la pared al ver las primeras fotos o leer las crónicas iniciales de la boda. ¿Pero por qué tanto revuelo?, se preguntarán. Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente fascinante, donde los hilos del misterio empiezan a desvelarse. Guldem, una figura que siempre ha navegado en aguas, digamos, ciertamente complejas en su relación con Demet, jamás habría anticipado esta unión. Quizás albergaba la ilusión de que su influencia sobre Demet era considerablemente mayor, o quizás sencillamente confiaba en que Demet nunca llegaría a dar ese paso trascendental junto a Oğuzhan, a quien Guldem, según los rumores más picantes, nunca ha considerado a la altura de las circunstancias. Podemos imaginarla perfectamente paseando de un lado a otro con los gestos dramáticos de quien no puede creer lo que ve, murmurando frases ininteligibles, con una expresión facial que grita a los cuatro vientos: esto es un error garrafal, esto no puede estar pasando. Sus movimientos bruscos, la frustración palpable que emanaba de su lenguaje corporal, todo indicaba que la noticia le había golpeado en lo más hondo, y de una manera innegablemente perjudicial. Pero la cosa no se detiene, ¿o no, mis queridos espías del corazón? Can, el otro protagonista de esta furiosa reacción, tampoco se ha quedado en un segundo plano. Si bien su enfado podría manifestarse de una manera más sutil, más contenida, no por ello es menos intenso, ni mucho menos. Hemos sido testigos de relatos sobre miradas gélidas que podrían congelar el infierno, comentarios cargados de un sarcasmo mordaz y una tensión ambiental que se podía sentir en cada fibra del aire, casi tangible, como si se pudiera cortar con un cuchillo de mantequilla. Can, conocido por ser un hombre de pocas palabras pero de un impacto siempre decisivo, parece haber recibido la noticia como una afrenta personal, una especie de golpe bajo. Quizás él también tenía sus propios planes o expectativas respecto a Demet, o tal vez consideraba que esta boda, de alguna manera misteriosa, perjudicaría sus propios intereses, ya fueran de índole profesional, personal, o quién sabe, sentimental. Imaginen a Can con los labios apretados en una línea firme, observando desde la distancia, con esa aura de poder que lo caracteriza, pero esta vez teñida de una ira latente, una furia contenida a duras penas. Podría ser que percibiera en Oğuzhan a un rival inesperado, un obstáculo mol. Esto en su camino, o simplemente alguien que en su muy particular opinión, no merece la atención ni el afecto de Demet.
Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación privada, ¿por qué tanto enfado? ¿Qué hay realmente detrás de estas reacciones tan vehementes, tan explosivas? Existen varias teorías circulando, y la verdad es que cada una de ellas suena sorprendentemente plausible, como piezas de un rompecabezas que empiezan a encajar. Una de las hipótesis con más fuerza apunta directamente a la posibilidad de un triángulo amoroso latente, o al menos, a un interés romántico no confesado, quizás de forma consciente o inconsciente por parte de Guldem o Khan hacia la propia Demet. Es perfectamente concebible que uno de ellos, o incluso ambos de manera independiente, estuvieran acariciando la idea de tener una oportunidad con ella en un futuro no muy lejano. La boda de Demet con Othan en este escenario significaría el cierre definitivo e irrefutable de esa puerta, y seamos sinceros, a nadie le gusta ver cerrarse una puerta de esperanza ante sus ojos. Otra hipótesis que cobra cada vez más fuerza es que la boda de Demet y Othan represente un movimiento estratégico, una jugada maestra que ni Guldem ni Khan habían anticipado, y que, de alguna manera, altera significativamente el delicado equilibrio de poder dentro de su círculo social o profesional. Quizás esta unión no solo fortalece a Demet y Othan como pareja, sino que les otorga una posición de influencia que incomoda profundamente a Guldem y Khan, o los deja en una situación de desventaja competitiva. En este mundo del espectáculo y de las altas esferas, las alianzas y las uniones no siempre se forjan bajo el signo del amor puro y sincero, a menudo, son producto de la conveniencia, de intereses mutuos. Y si esa conveniencia, o la falta de ella, afecta negativamente a Guldem o Khan, podemos comprender perfectamente su malestar, su frustración. Pero no podemos descartar la posibilidad de que su enfado provenga de una profunda y amarga sensación de traición. Quizás Guldem o Khan se consideraban a sí mismos como amigos íntimos, confidentes incondicionales de Demet, y la noticia de la boda, anunciada de forma tan inesperada o sin su previo conocimiento, les haya hecho sentir marginados, excluidos, incluso engañados. La falta de comunicación, o la forma abrupta en que se enteraron de la noticia, podría haber sido la chispa que encendió la mecha de su furia, desatando una tormenta de emociones reprimidas. Imaginen la decepción, la amarga sensación de que su relación con Demet, a la que le habían dedicado tiempo y energía, no era realmente lo que pensaban que era. Y por supuesto, no podemos olvidar la más humana de las emociones, a veces la más destructiva, la pura y simple envidia. A veces el éxito ajeno, la felicidad evidente de otros, puede despertar sentimientos negativos en algunas personas, especialmente si se sienten estancadas en su propia vida, si sienten que sus propios sueños se desvanecen. Ver a Demet y Othan dar un paso tan importante, tan público, tan celebrado, podría haberles recordado de forma dolorosa sus propias carencias, sus frustraciones personales, o las oportunidades perdidas. Lo cierto es que sea cual sea la razón exacta que ha desencadenado esta tempestad emocional, las reacciones de Guldem y Khan están en boca de todos, resonando en cada rincón de la esfera pública. Las redes sociales están que arden, convertidas en un hervidero de teorías especulativas, comentarios ácidos y memes hilarantes sobre este tema. La gente se dedica a analizar cada gesto, cada palabra publicada por ellos, intentando descifrar el complejo enigma detrás de su furia desmedida. Y es que, admitámoslo, este tipo de dramas humanos, estas emociones tan crudas y viscerales, siempre consiguen atraparnos, fascinarnos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo reaccionaríamos en situaciones similares, y nos recuerdan, de una manera muy directa, que detrás de las cámaras, de las sonrisas forzadas y de las apariencias cuidadosamente construidas, todos somos seres humanos con sentimientos intensos y a veces complejos. Es verdaderamente fascinante observar cómo un evento que, en teoría, debería ser motivo de pura alegría y celebración para Demet y Othan, se convierte, de forma tan inesperada, en el epicentro de un conflicto y una controversia para otros. Esto nos demuestra una vez más que las relaciones humanas son intrincadas, están repletas de matices sutiles y son, en la mayoría de los casos, completamente impredecibles. La boda, que debería ser el dulce preludio de un nuevo capítulo en la vida de la pareja, se ha transformado, al menos por el momento, en el prólogo de una tormenta inminente para Guldem y Khan. Ahora, la gran pregunta que flota en el aire, ¿qué significa todo esto para el futuro? Veremos una confrontación directa, un cara a cara explosivo entre Guldem, Khan, Demet y Othan. ¿Se resolverán estas tensiones latentes o, por el contrario, se agravarán con el paso del tiempo, sembrando aún más discordia?
Es imposible saberlo con certeza en este momento, pero lo que sí podemos asegurarles, con la misma firmeza con la que les pedimos que se suscriban, es que estaremos aquí, vigilantes y listos para contárselo todo. Este drama apenas está comenzando a desplegar su telón, y nosotros, como siempre, seremos sus ojos y sus oídos en este vertiginoso y fascinante mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan intenso, tan lleno de adrenalina. La verdad es que este tipo de situaciones nos brindan material de sobra para reflexionar, para debatir y, por qué no decirlo, para sentir esa emoción que solo el buen cotilleo puede proporcionar. Nos hacen ver que por muy famosos, exitosos o acaudalados que sean, las emociones humanas básicas como el enfado, la decepción, la envidia o la sorpresa, siguen presentes actuando en la sombra, dictando nuestras reacciones. En resumen, hemos sido testigos de cómo la noticia de la boda de Demet y Ouzan ha desatado una furia descomunal, casi cataclísmica, en Gul'dem y Khan. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas reacciones tan vehementes, desde los celos románticos y los intereses personales hasta los movimientos estratégicos en el tablero de la influencia y los profundos sentimientos de traición o envidia. Lo que está meridianamente claro es que esta boda no solo ha unido a Demet y Ouzan en un nuevo camino, sino que también ha creado una ruptura significativa, una grieta profunda, para otros personajes clave de nuestra historia. Ahora, mis queridos detectives de la farándula, quiero escuchar sus valiosas opiniones. ¿Qué creen ustedes que ha provocado realmente el enfado de Gul'dem y Khan? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado, alguna pista secreta que debamos investigar? Déjenmelo saber en esa caja de comentarios que está justo ahí abajo. Me encanta leer sus ideas, sus sospechas y debatir apasionadamente con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Su apoyo, cada me gusta, cada comentario, significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir buscando las mejores exclusivas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con ese compañero de trabajo que adora un buen drama, para que ellos también se enteren de este fascinante suceso. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si por alguna razón mágica se les ha pasado, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras exclusivas, análisis y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más momentos que nos dejarán sin aliento. Hasta pronto y que el drama les sea favorable.